ponentes de esta noche. Y yo quiero que empecemos para las personas que están aquí de las dudas que más frecuentemente nos hacen a nosotros los papás y que muchas veces la gente no sabe. eh, ¿Realmente las vacunas se necesitan en la vida de los seres humanos, en la vida de los niños? ¿Realmente son una necesidad? Y yo quiero empezar con esa pregunta, que es lo que frecuentemente la gente nos dice, porque la pregunta es sí rotundo. Recuerden que los seres humanos cuando nacemos tenemos un sistema inmadurísimo a nivel inmunológico y ese sistema inmaduro hace que nosotros estemos propensos a desarrollar todas las enfermedades. Nosotros en el día a día nos encontramos con diferentes gérmenes, virus, bacterias que pueden llegar a afectarnos y generar enfermedad y en el paso de los años, a partir de todas estas pandemias que hemos tenido, porque no solamente el COVID, que todo el mundo lo tiene referenciado, sino que desde hace muchos cientos de años venimos con muchas enfermedades que la gente ha dicho, bueno, y esto nos está matando mucha gente, nosotros cómo podemos hacer que esto no nos afecte. Entonces, personas muy genias, muy sabias, han dicho, bueno, vamos a mirar cómo nosotros podemos prevenir que estas enfermedades se desarrollen y han generado, a partir de todas esas investigaciones, eso que nosotros conocemos como vacunas. Las vacunas, generalmente nosotros tenemos diferentes tipos de vacunas para poder prevenir estas enfermedades. Hay unas vacunas que dependen de lo que nosotros queremos prevenir. Hay unas que son virus vivos atenuados, hay otras que son inactivadas. Digamos, hay diferentes tipos que lo que hacen es meter en el organismo algo que desarrolle una infección chiquita para que el anticuerpo, los anticuerpos se generen y el cuerpo, por ahí está Marce, ya la Hola, saludamos. Hola Marce, ¿cómo hola, estás? bien ustedes, no entiendo por qué no entraba. Buenas noches, ¿cómo están, Lina? Hola, Muy Cristian. Hola, bien, doctora. Ok, Liris, bueno, ya adelante. estamos. Listo. Bueno, entonces les estaba Ya explicando estamos, la ahora sí. primera duda y ya ahorita pasamos con Marce sobre la importancia de las vacunas y si realmente los seres humanos necesitamos las vacunas para prevenir enfermedades. Entonces les estaba contando que a partir de los años nosotros hemos tenido una serie de enfermedades que nos han generado mucha conmoción en la humanidad y por eso todos estos genios y todos los científicos dijeron, bueno, empecemos a generar algo que prevenga este desarrollo de estas enfermedades de una manera masiva. Entonces empezaron a desarrollar a partir de todos estos estudios diferentes formas de inocular o anticuerpos para proteger o definitivamente que el organismo desarrollara anticuerpos propios con unas ayudaditas para poder que ellos empezaran a generar estas protecciones. Entonces, digamos que las vacunas definitivamente sí son necesarias. Las vacunas se han venido desarrollando desde hace muchos años y han disminuido la mortalidad de una manera infinita. Yo siempre menciono un dato que es muy curioso y que todos tenemos que tener en la cabecita de que es la segunda dimensión a nivel de salud pública que más ha impactado después del agua potable. Entonces, miren que las vacunas han salvado demasiadas vidas en el mundo y claramente, para contestar la primera duda que yo les decía, sí son necesarias y las tenemos que aplicar para fortalecer ese sistema inmune que nace inmaduro y que con el tiempo se va desarrollando. Bueno, Linis, pero ya retomando el tema que tú muy bien has introducido aquí, pero exactamente qué son, o sea, qué son las vacunas, cómo funcionan, porque estamos hablando de que ayudan a estimular el sistema inmune, cómo lo protegen, cómo nos ayudan a los niños a defenderse de enfermedades, pero exactamente como para que nos entiendan bien qué son las vacunas y cómo funcionan realmente. Bueno, yo les estaba mencionando algo de que hay diferentes tipos de vacunas. Nosotros depende del germen que queremos impactar y lo que queremos prevenir, de la enfermedad que necesitamos prevenir, se han desarrollado diferentes tipos de vacunas. Hay unas vacunas en las cuales nosotros cogemos un poquito de ese bichito que queremos prevenir, lo inoculamos en la persona y el organismo desarrolla unos anticuerpos para que ya esa persona esté protegida, que nosotros las llamamos vacunas virus vivos atenuados, que ponemos un poquito de eso para que el organismo empiece a desarrollar esos anticuerpos y él mismo se proteja. Tenemos otras en las cuales están inactivadas, las cuales eso que nosotros queremos generar en el organismo está de una manera, por así decirlo, como dormida, entra al organismo, desarrolla los anticuerpos y ya nosotros estamos muy con unos soldaditos muy protegidos para poder que esa enfermedad no se desarrolle, y en otras las que aplicamos directamente como ya la protección, ya los anticuerpos los inoculamos y ya nosotros tenemos la protección y los soldaditos ya armados y ya nuestro cuerpo no desarrolla la enfermedad. Entonces, hay diferentes tipos de vacunas que nosotros de acuerdo a la enfermedad lo vamos haciendo, pero todas están diseñadas perfectamente para eso que queremos prevenir y para que el organismo lo desarrolle. Pero todos los seres humanos con nuestro sistema inmune lo podemos hacer. Hay condiciones ya muy puntuales en personas que tengan algunas enfermedades de base, inmunodeficiencias o personas que estén en algún tratamiento específico que determinadas vacunas no las podamos poner, pero en general, en el ser humano, en general, para todas las enfermedades,
podemos defendernos desde esas diferentes maneras para generar unos anticuerpos que esos soldados estén defendiéndonos de todas esas enfermedades potenciales. Y precisamente eso nos daría respuesta a esas primeras inquietudes que hay. O sea, ¿por qué debo vacunar a mi hijo? ¿Por qué es tan necesario? Pues precisamente por lo que tú explicas y cómo esos microorganismos que entran en nuestro organismo nos ayudan a desarrollar defensas para estar protegidos, para que en caso tal de que llegue una infección por un germen que ya sabemos que lo podemos controlar a través de una vacuna, mi organismo esté capacitado para poderse defender y que no se presente esa enfermedad. Porque, Lina, otra de las preguntas frecuentes que hay es, por ejemplo, pero bueno, pero si hay enfermedades que ya están, pues que ya no se ven, que ya no existen, que el polio, que el sarampión, que esas enfermedades que uno dice, mira, fiebre amarilla que estaba como quieta y ahora nuevamente tenemos fiebre amarilla en nuestro país. Entonces, eso en cierta medida le da la importancia, o sea, ¿por qué esas enfermedades que antes eran tan frecuentes, que daban tantas complicaciones, que se morían los niños con esas enfermedades, es necesario que yo todavía siga vacunando a mis hijos contra esas enfermedades? Miren, claro que sí. Muchas veces nosotros, la gente se empieza a emocionar porque dice, no, ya nosotros sarampión. Por ejemplo, el sarampión es el ejemplo, yo creo que de los mayores que nosotros tenemos recientemente. Y nosotros vamos controlando una enfermedad, pero para erradicarla realmente es complicado y se necesitan muchísimos, muchísimos, muchísimos años de decir, ya no tenemos ni un reporte de casos. Nosotros tenemos que saber que pues, el mundo es demasiado grande, nosotros tenemos una población muy amplia y pueden haber variaciones de esto que nos está enfermando y aparte en alguna parte no estar controlada la enfermedad y si nosotros bajamos la guardia frente a esa vacunación pueden surgir y ahí donde surgen de pronto brotes. Eso es lo que pasó con el sarampión. Nosotros en Colombia estábamos libres de sarampión desde hace muchos años, pero tuvimos población no vacunada migrante y empezamos a reportar casos en nuestro país. Entonces miren que nunca debemos bajar la guardia, siempre tenemos que tener nuestro esquema de vacunación al día, porque definitivamente esas enfermedades pueden surgir en cualquier momento. Por ejemplo, lo mismo pasa con la poliomielitis desde hace muchos años, nosotros la tenemos controlada, pero por ahí se encuentran en algunas ocasiones, en alguna población se encuentran brotecitos, entonces tenemos que seguir con la vacunación allí. La tenemos que tener lista y la tenemos que tener al día y no podemos bajar la guardia porque esto puede resurgir. Definitivamente es algo que controla mucho a nivel de salud pública, pero pueden resurgir brotes, entonces toca seguir vacunando a toda la población para lograr en algún momento tener un control. Eso es clave. Eso es clave lo que estás diciendo y precisamente por eso vemos como lejana la ocurrencia de una de estas enfermedades, pero es precisamente por eso, por lo maravilloso y el éxito tan grande que tienen las vacunas en prevenir ese tipo de enfermedades y por eso es que lo vemos quizás menos. Pero no podemos bajar la guardia porque bajamos coberturas de vacunación, no se vacunan los niños y reaparecen nuevamente estas enfermedades que ya estaban controladas. Sí, hay que Entonces, tener muchísimo cuidado. Marci, en cuanto a preguntas que nos hacen mucho los papás, que yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ser muy asertivos en la parte de la comunicación, y es sobre la parte de la seguridad. Yo sé que uno como papá, yo soy mamá, tú eres mamá, uno siempre quiere lo mejor para sus hijos y a veces escuchamos muchas cosas de todas partes, en redes, en noticias y demás, y a veces tenemos dudas en cuanto a la seguridad. Yo quiero que aquí le tengamos, pues dejemos como claridad en las personas que nos están escuchando el día de hoy, que estamos hablando sobre todas las dudas frecuentes en vacunación en los niños y en general en la población realmente. Para una vacuna salir, ¿qué se necesita? ¿Cómo sabemos esa parte de la seguridad? ¿Eso es seguro? Yo estoy confiada que si vacuno a mi hijo o me vacuno, ¿voy a tener algún riesgo? ¿La vacuna sale de la noche a la mañana y ya la tenemos disponible? ¿O qué hay detrás de una vacuna para nosotros estar tranquilos? bueno, eso es importantísimo porque sí, efectivamente queremos lo mejor para nuestros hijos y la seguridad es un pilar fundamental para uno tomar la decisión y vacunar a nuestros hijos y a nuestros pacientes, porque finalmente uno con sus pacientes quiere hacer siempre lo mejor, que es lo mismo que quisiera uno para sus hijos. Entonces, detrás de eso, Lina, claro, hay cantidades de estudios. Primero, hay una gran tecnología, una gran inversión, no solamente económica, tiempo, tecnología, para poder obtener una vacuna que sea precisamente con la seguridad y la tolerabilidad que queremos para nuestros pacientes, que consigamos el efecto que se quiere. Por ejemplo, si vamos a coger la vacuna para el rotavirus, entonces que sea lo suficientemente buena, segura y confiable para poder evitar y prevenir los casos de diarrea por rotavirus. Entonces, detrás de eso hay
investigación, hay tiempo, hay tecnologías, hay estudios, no solamente estudios de laboratorio, sino además estudios clínicos en los cuales se prueba la vacuna, se documentan los resultados y cuando ya la vacuna sale, que sale aprobada ya por los agentes regulatorios, gubernamentales y demás, cuando ya sale aprobada la vacuna, ha venido un andamiaje detrás de todo ese esfuerzo, ha estado comprobado los resultados, comprobada la seguridad para poder ser aplicada en la población de forma masiva, que es lo que realmente da la protección para la inmunidad, pues, y la protección para estas enfermedades. Pero realmente es mucho lo que hay detrás. Entonces, sí, es bastante importante, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros que cuando ya la vacuna está disponible, autorizada para la aplicación, son años que se vienen de un juicioso análisis y con estudios, con evidencia científica y demás, donde sí se demuestra el beneficio que tienen las vacunas para cada una de las enfermedades que hay. Sí, entonces que el mensaje quede claro, para poder que una vacuna esté disponible y se pueda aplicar, tiene que ser segura. Entonces, de entrada, ustedes ya pueden tener la convicción de que esa vacuna se puede poner sin ningún problema, porque eso es algo que nos preguntan muchísimo los papás. Generalmente, nosotros, ¿qué buscamos con estas vacunas? Buscamos proteger, buscamos prevenir, buscamos erradicar. En general, uno con una vacuna que busca en la población. Bueno, entonces con la vacuna buscamos evitar la aparición de una enfermedad que se puede prevenir por vacunación. Entonces, lo que hablábamos ahorita, entonces, si tenemos una vacuna para polio, colocamos ¿para qué? Para evitar que ese niño vaya a sufrir de polio. Si tenemos la vacuna para el neumococo, vamos, o para el meningococo, o sea, específicamente vamos a buscar disminuir varias cosas. Uno, el impacto y la carga de enfermedad tan grave que tienen estas enfermedades, ¿sí? Dos, buscar esa efectividad y esa eficacia de las vacunas. Entonces, cuando ya nosotros salimos a recomendar la vacuna, es porque ya tenemos la tranquilidad, la seguridad y la confianza de que esa vacuna va realmente a impactar en la disminución de la severidad y de la presentación de la enfermedad que estamos aplicando con la vacuna, ¿sí? O sea, las vacunas son muchas vacunas, pero cada una es específica para evitar y disminuir la enfermedad por eso específico, que es lo que hemos estado conversando un poquito, el polio, el sarampión, la rubeola y todas estas enfermedades. Sí, súper importante. Y eso tiene una protección que es para mí como individuo, pero recuerden que también tiene un efecto a nivel de sociedad, porque si yo me protejo, yo también prevengo que de pronto tengamos brotes y que tengamos un impacto en la sociedad que es más grande, porque esto también es algo individual, pero también es algo colectivo que tenemos que tener en consideración. Recuerden que estamos por acá reunidos con la doctora Marcela Fama, con la Sociedad Colombiana de Pediatría, hablando sobre todas las preguntas y todas las dudas que tenemos sobre la vacunación. Recuerden que por aquí nos pueden ir haciendo preguntitas y de pronto algo por allí tenemos pendiente y dudas que podamos ir resolviendo. Para continuar, ahí yo quiero empezar a meterme con mitos, porque es que a veces los mitos también nos generan muchas dudas entre los papás y de las cosas que a mí me parece más chévere también con los papás es que desmitifiquemos todo esto que tenemos a nivel cultural. Y hay algo que a mí me preguntan como vacunadora frecuentemente, es si mi hijo está enfermo, ¿yo lo puedo vacunar o no? Porque a veces uno se encuentra, no, doctora, es que no sale una gripa, entran otra y entran otra, y entonces tengo atrasadas las vacunas, tiene 2 años y tengo atrasadas las vacunas desde el año. Y uno, no, ¿qué pasa? Entonces, esto es un mito, esto es una realidad, esto cómo funciona. Bueno, eso es una mala práctica. Eso es una mala práctica, porque realmente las contraindicaciones de las vacunas son muy poquitas y básicamente tienen que ver con una reacción severa a la vacuna, algún componente de la vacuna, ¿cierto? Entonces, las gripitas no son contraindicaciones para poner las vacunas. Eso hace parte de oportunidad perdida de vacunación. ¿Sí? Entonces, los niños se deben vacunar en la edad que la tienen establecida. Habrán algunos momentos, algunas consideraciones que usted puede tener en caso de que sea necesario, que estamos empezando, por ejemplo, con una fiebre aguda en este momento, no sabemos qué está pasando. Entonces, podríamos en ese momento, bajo supervisión médica, con el seguimiento de su pediatra,
poder hacer ese seguimiento para definir el momento en que se puede colocar. Pero yo sí quiero que quede como en el ambiente, Lini, que las contraindicaciones para vacunas son mínimas y corresponden a lo que mencionamos, y que realmente cualquier otra eventualidad que se presente es de considerarla con su pediatra y con su vacunador, ¿sí? Sí. Pero básicamente las gripas no son contraindicación para vacunas y no indican atrasar un esquema de vacunación, porque recordemos que los chiquis salen de una gripita para la otra, entonces no hay necesidad. No Sí, sé. eso es muy, muy importante que lo tengamos claro porque yo creo que donde más se está perdiendo oportunidades en esa falsa creencia de que si mi hijo tiene algún moquito, alguna cosita, no lo podemos vacunar. Para que sepan que a menos que esté severamente enfermo, el niño se puede vacunar sin ningún inconveniente. Ujú. Otra duda que también a veces surge entre los papás es si se pueden poner varias vacunas al mismo tiempo. ¿Esto es posible? ¿Esto es factible? ¿Es una buena práctica o no se debe hacer? Frente a eso, ¿qué recomendación podemos dar? Bueno, generalmente se ha demostrado la coadministración de vacunas de manera segura. El sistema inmune de los niños está completamente preparado y equipado para poder responder inmunológicamente de una manera adecuada a múltiples biológicos aplicados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira que uno dice, no, la pentavalente, la hexavalente, son 6 vacunas en una, 5 en una, más las otras vacunas que hay que colocar, pero realmente se ha demostrado que la coadministración de las vacunas son seguras y que protegen y que provocan una inmunidad adecuada, perdurable, y que no se disminuye la inmunidad porque se coloquen varias vacunas al tiempo. Entonces es absolutamente seguro poderlas colocar. Perfecto. Y yo aquí quiero también que quede algo también claro. Recuerden que nosotros a medida que los niños van creciendo y también depende de la vacuna, tenemos unos esquemas programados. Hay veces también existe la duda de, bueno, doctora, yo puse vacunas hoy, ¿cuándo puedo volver a vacunar o cuándo puedo poner una vacuna diferente? Para que también quede esto, porque a veces se presentan muchos errores. Sí, depende del tipo de vacuna, yo puedo ponerlo al día siguiente, a la semana siguiente, a los 15 días o en cualquier momento. Solamente hay una consideración para los que estamos ahí en el ambiente, por ejemplo, con las vacunas virus vivos atenuados. Si se pone este tipo de vacunas, por ejemplo, la triple viral que nosotros tenemos, ahorita la vacuna, por ejemplo, contra el dengue, que es virus vivo atenuado, para la aplicación de siguientes vacunas después de esas, o se ponen todas el mismo día, o ahí sí nos toca esperar 4 semanas para la siguiente aplicación, que esa sería como la única indicación en cuanto a tiempo de espera entre las unas y las otras. Pero de resto, se pueden coadministrar sin ningún inconveniente. Generalmente cuando hay una vacuna disponible, hay muchos estudios también que están detrás que muestran que con la coadministración no hay alteración en la inmunogenicidad, entonces uno lo puede hacer con toda la tranquilidad sin ningún problema. Por acá, para que vayamos contestándole a las personas, Marci y Jaco nos está haciendo por acá una preguntita, que cuáles vacunas son las que recomiendan en los 12 años de un niño. Ya este chiquis, en este caso de los 12 años, ya lo consideramos que es un adolescente. En ese caso, nosotros ya tenemos unas vacunas que tenemos que tener en consideración. Tenemos que tener un refuerzo de la DPT, que aquí sería la difteria, pertussis, tétano, que la debemos poner a celular. Tenemos que tener también consideración de la del meningococo. Recuerden que en este caso ya tenemos 2 vacunas contra meningococo para que la tengan en cuenta. Recuerden que tenemos una que nos cubre serogrupos A, C, W, Y y tenemos otra que nos cubre B, pero tenemos que tener un refuerzo. Es que mi hijo se la pusieron chiquito, no. Se recomienda que en la adolescencia de igual manera tengamos un refuerzo de meningococo. Tenemos que también tener, recuerden, la vacuna del papiloma humano, por si no se la han puesto a los niños desde los 9 años. En este caso, miremos que esté al día y que la tengan aplicaditas. Tanto niñas como en niños se ponen. Cuando se ponen antes de los 14 años, en el gobierno están poniendo una dosis, aunque nosotros para mejorar cobertura recomendamos 2, y si ya son mayores de 14 años recomendamos 3 dosis. Y la influenza, pues que la tenemos que tener estacional. También ya tenemos la vacuna contra el dengue, que se puede poner desde los 4 años en adelante. Entonces, en el caso de tu chiquis que tiene 12 años y no se ha aplicado, esta vacuna es una vacuna reciente, también la debemos poner. Entonces, con eso quedaríamos con el esquema completo. Pero me parece muy interesante esta pregunta tuya para que hacer aquí el llamado entre todos en que no olvidemos a los adolescentes. Muchas veces los niños pasan los 5 años y ya le pusimos las de los 5 años y son las últimas.
No, mucho cuidado, que esta es una población supremamente importante, no solamente porque pueden desarrollar la enfermedad, sino que son potenciales portadores. Por ejemplo, en caso de meningococo son los portadores potenciales. Entonces, tenemos que tener esta población muy cubierta y sensibilizarnos de que tienen que tener unas vacunas pues al día para que no se nos escape este grupo de población que es tan importante, que son los adolescentes. Es súper importante, Lina. Qué bueno esa pregunta que nos ha llegado porque de verdad es importante, ¿no? No solamente los 5 años, sumamente importante, pero de ahí en adelante hay que seguir el esquema de vacunación y hay que llegar a la adolescencia, llevar el carnet a su centro de vacunación y actualizar todas las vacunas que tenemos pendientes para colocar en esta etapa tan importante. Sobre todo recuerda que ya en adolescentes, entonces ya empiezan las salidas, las aglomeraciones y demás, y eso es un caldo de cultivo grandísimo para infecciones, como tú lo mencionaste, por meningococo, por ejemplo. Entonces, bastante importante estar al día también los adolescentes con su esquema de vacunación. ¿Mm? Perfecto. Hay otra duda que yo también quiero aprovechar aquí para que tanto los profesionales de la salud como las personas que manejamos pacientes también hagamos el acompañamiento y es si yo debo suministrar algún alimento, algún medicamento, perdón, para poder vacunar. Generalmente a nivel de nuestra cultura, dele Dolexito, dele acetaminofén antes de vacunar para que el niño no le dé nada. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿En qué vacunas debemos de pronto no manejarlo mucho? ¿En cuáles vacunas últimamente han salido unos estudios de coadministración que funcionan? ¿Qué podemos decirle esto a la gente como para que resolvamos esa duda que yo sé que está entre todos y es súper frecuente? Pues bueno, Lili, hay diferentes escuelas, ¿no? Hay diferentes escuelas, hay diferentes recomendaciones, pero generalmente hay algunos estudios recientes, por ejemplo, con la vacuna de meningococo B. Hay estudios donde se demuestra que se debe dar acetaminofén, administrar acetaminofén previo a la vacuna, que además se puede colocar con las vacunas del esquema primario sin ningún problema, pero al sumar meningococo B, por ejemplo, con las vacunas a los 2, a los 4 meses, por ejemplo, se recomienda una dosis profiláctica de acetaminofén previa a la vacuna y 6 horas después de la vacuna para disminuir el riesgo pues, de fiebre, que sí es un poquito más reactogénica y puede producir algo de fiebre. Entonces, por ejemplo, hay estudios demostrados con la profilaxis de acetaminofén para la vacuna, por ejemplo, de El meningococo B. meningococo B. Sí, en el resto Sí, de vacunas realmente no es que haya como una indicación para hacerlas. Por ejemplo, cuando tenemos los esquemas de chiquitos, realmente no hay indicación. Como bien decía Marce, a la vacuna de meningo B, en esa sí hay un estudio que lo apoya, pero en el resto de los casos realmente no sería necesario. no es necesario dársela previamente, pero si tenemos a nuestro bebé y hace alguna reacción, hace fiebrecita, está muy irritable, con mucho malestar, post aplicación de la vacuna, pues se le puede dar su dosis de acetaminofén posteriormente. Exactamente, eso está muy bien. Hay una pregunta que se me está viniendo en este momento a la cabeza que en estos días me lo dijo un papá y me llamó bastante la atención y yo creo que aquí muchas personas posiblemente se han encontrado si son profesionales de la salud o también si son personas que posiblemente les ha llegado el comentario. Y me decía, doctora, pero en las vacunas no es mejor que el niño se enferme, pues que le dé la enfermedad y que adquiera pues por su sistema inmune las defensas, que vacunarlo no es mejor y así nos evitamos meterle cosas al cuerpo y todo, que se enferme y ya que adquiera sus defensas. ¿Esto es mejor? ¿Tú qué opinas de eso? Ay, Dios mío. Nos Yo encontramos creo que con esto en el camino y más de lo que ustedes creen. sí, sí, sí presenta. Pero mira, realmente es mejor exponer al niño con la vacuna a que le dé una microdosis, por decirlo de alguna manera, pues Algo jocosa, controlado. de una manera controlada, ¿sí? Y ya prepara su organismo para que cuando llegue la enfermedad real, que no sabemos la gravedad que puede llegar a tener Sí. en nuestro paciente, ya tenga forma de defenderse, porque es que no sabemos de una manera descontrolada, natural, cuando da la infección, cómo puede reaccionar el niño, ¿cierto? O sea, hay factores diferentes, genéticos, ambientales y de diferentes circunstancias que no sabemos cómo puede ser la reacción de una persona ante la infección natural. Entonces es mejor hacerlo de una manera controlada, por eso precisamente recomendamos las vacunas preferiblemente. ¿Mm? Sí. Bueno, pregunta, ahora también algunos papás te dicen, no, que me fui de viaje,
que me atrasé el esquema de vacunación, que se me olvidó, que se me pasó, que alguna cosa, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a empezar mi esquema, volver a poner? O sea, ¿qué tengo que hacer cuando de pronto hay un atraso o se está olvidando una vacuna? Bueno, esa es una pregunta muy importante y yo quiero hacer aquí como un paréntesis para explicarles. Cuando nosotros ponemos vacunas, recuerden que lo que necesitamos es desarrollar una respuesta de nuestro sistema inmune para que genere una protección. Depende de la vacuna, necesitamos hay veces una dosis, hay veces dos, hay veces tres, hay veces más refuerzos, porque lo que nosotros necesitamos es que esos anticuerpos que nosotros estamos tratando de generar en nuestro organismo se mantengan en el tiempo para que nos genere una protección. Depende de la vacuna y depende de lo que se haya necesitado para generar esa protección. Hay unas vacunas que yo pongo el refuerzo, a determinado periodo tengo que poner otro refuerzo para garantizar que se mantengan esos anticuerpos y al siguiente periodo tengo que garantizar que se cumplan. Entonces, yo con los papás que nosotros normalmente estamos en contacto en nuestro centro de vacunación es explicarles la importancia de que se respete el esquema, porque a medida que nosotros no lo cumplamos como se debe hacer, podemos correr el riesgo de que no se desarrolle la protección como nosotros esperamos. Por eso es que hay un esquema recomendado que esta se pone a los 2, a los 4, a los 6, está a los 2, 4, 6, 12, o sea, varían. Pero tratemos de ser juiciosos con esto para que no se altere la producción de esas defensas, que es lo que nosotros buscamos. Si definitivamente por cosas de la vida, enfermedad, como tú lo mencionabas, estábamos de viaje, pues nos tenemos que poner al día lo más pronto posible. Definitivamente hay que ponerse al día. Aquí quiero hacer un paréntesis con una vacuna que es muy frecuente, que nosotros ponemos todo el tiempo y que hay que tener un esquema que se debe respetar porque si no toca reiniciarlo en muchos casos, por ejemplo, como es la vacuna de la influenza. Recuerden que la vacuna de la influenza es una vacuna que nosotros ponemos estacional, que se debe poner todos los años, la empezamos a aplicar desde los 6 meses. La primera vez, por ejemplo, que nosotros ponemos la vacuna de contra la influenza, tienen que ser 2 dosis. Entonces nosotros les decimos, tratemos de cumplir que se pone al mes para poder que quede con esa primovacunación completa. Si nosotros esa primera vez que pusimos vacunas de la influenza al niño no la puso y, por ejemplo, yo le puse ahorita y la siguiente la voy a poner el otro año, no, la del otro año no. Tenemos, si es de la otra, digamos, otra cepa, si cambió, tenemos que empezar otra vez la primovacunación desde cero y poner las 2 dosis. Generalmente las 2 dosis las ponemos hasta los 9 años, ya después sí seguimos poniendo solamente una cada año. Pero para que sepan que hay unas vacunas que si ya me demoro mucho, pues estoy perdiendo como el esquema y esa protección que yo buscaba. Entonces, sí es importante que quede en el ambiente de que no debemos atrasarnos con las dosis recomendadas, pero el resto de vacunas, pues nos ponemos al día y la idea es que le pongamos y para que queden los anticuerpos formados y que ya quedemos con las defensas, que es lo que nosotros buscamos. Pero sí es importantísimo tratar de respetar al máximo esos esquemas de vacunación que son tan, tan importantes para poder generar la protección que buscamos. Ok, ok. Entonces tratar de hacer el catch up rapidito y poner lo más rápido posible cuando se ha trazado quizás un esquema. Pero sí, siempre tener su esquema al día, tener su carnet de vacunación para poder actualizarlo lo más rápido posible. Recordemos que lo ideal es no generar oportunidades perdidas en vacunación y poder siempre ponernos al día rápidamente para que los niños tengan pues un esquema fuerte, seguro, para realmente poder evitar cualquier enfermedad que podamos prevenir ya con vacunación. Perfecto. Hay otra pregunta que a mí también me gusta que quede pues, como claridad, porque hay veces, y me pasa a veces hasta con mismos vacunadores en determinados centros que me devuelven a veces a pacientes porque han tenido algún tipo de reacción al huevo, entonces que no le pueden poner influenza, no le pueden poner fiebre amarilla, bueno, un montón de limitaciones, un montón de vacunas, y no porque es que era alérgico al huevo. Digo, un momentico, esto realmente ha venido cambiando muchísimo en los últimos años y la evidencia nos ha mostrado que no en todos los casos esto tiene que ser así. Entonces, digámosle, contémosle a la gente realmente cuáles son estas indicaciones en cuanto a la alergia al huevo, que es la que más le llama la atención. No puedo poner ni influenza, ni triple viral, ni fiebre amarilla, ni nada de esto. ¿Cuál es la realidad para que nos quede todas también muy clara esta información? Porque es que me encuentro con muchas cosas también. Bueno, realmente alergia al huevo como tal son muy pocas, ¿no? Mm. Son pocas realmente. Y básicamente hay que tener mucha precaución, sobre todo en los niños ya, para fiebre amarilla es la que tenemos que tener precaución. O La sea, única realmente. única vacuna que tendríamos que tener precaución si el niño ha desarrollado realmente una alergia al huevo.
Sí, hay que con el alergólogo y demás mirar cómo lo vamos a manejar, pero realmente es la única vacuna que tenemos que tener en cuenta en caso tal y documentar que de verdad haya una alergia al huevo. Eso es lo que yo, Exactamente. sí, no sé Entonces si no pasa nada con la influenza, no pasa nada con la triple viral, no pasa nada con esas. Y eso que ya a veces están siendo más laxos y dice, pues se puede vacunar, solamente lo dejamos en observación 30 minutos en los casos de la fiebre amarilla y ya. Pero a veces perdemos mucha oportunidad. A mí me llegan un montón de niños, no tienen la influenza porque es que es alérgico al huevo y le salió un brotecito, no sé, hace 1000 meses, entonces por eso no la pusieron. Entonces, mucho cuidado para que todas las personas que estamos acá les expliquemos muy bien a las personas de que si hay indicación y también en nuestros centros de vacunación, en los diferentes puntos en los que nosotros podemos tener acceso para que esta idea que pues quede clara y como decía Marcela, definitivamente nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades para vacunar, porque definitivamente esto es la posibilidad de que un niño o una persona no se nos enferme, entonces esto es muy, muy valioso. Otra pregunta, Marcela, ¿las embarazadas se pueden vacunar? claro, eso es fundamental. Recordemos la importancia de la vacunación de la embarazada para evitar enfermedades en los bebés en etapas tempranas. Entonces, recordemos que la embarazada hay 3 vacunas muy importantes que se debe colocar, ¿cierto? Entonces, tiene que colocarse la vacuna de la influenza, tiene que colocarse la vacuna de COVID, ¿sí? Y tiene que colocarse también la vacuna, la TDAP, ¿sí? Para evitar la tosferina también en los bebés chiquitos. Bueno, y en otras partes del mundo que también ya están colocando, empezando a colocar la vacuna para el virus sincitial respiratorio en la embarazada o en el bebé ya cuando nace, que se coloca la dosis del anticuerpo monoclonal para evitar la bronquiolitis o las infecciones por virus sincitial respiratorio. Que bueno, esperemos que nuestro país en un Ay, futuro todos estamos haciendo así. se nos dé esa dicha. Sí, ojalá Dios quiera que sí, estamos la verdad todos haciendo cachitos, pero eso es supremamente importante la vacunación de las embarazadas. Por acá Katia nos está haciendo una pregunta que es supremamente importante también aclarar sobre las vacunas que se recomiendan en la familia cuando viene un bebé en camino. Como comentábamos al principio, ese bebé que viene en camino es un ser que no tiene sistema inmune desarrollado y todas las defensas frente a las enfermedades están nulas, entonces apenas necesitamos construir ese sistema inmune. Obviamente, cualquier cosa que esté en contacto con ese bebé es potencialmente, pues, nos puede enfermar a ese bebé y claramente puede generar también la muerte, que es algo que no esperamos en ninguno de nuestros niños. Las personas que tienen un bebé que está en camino, tenemos que garantizar como mínimo 2 vacunas que yo les digo que para mí son obligatorias, tanto la mamá como para los cercanos, como son la influenza. Recuerden que la influenza es estacional y se debe reaplicar cada año. Nosotros normalmente en Colombia tenemos que en abril o mayo nos llegan las nuevas cepas del siguiente año, o sea que el próximo abril-mayo nos llegará la del otro año, así vamos siguiendo, pero tiene que tener siempre cada año la vacuna contra la influenza y tenemos que tener también la vacuna contra el tétano, difteria y pertusis para prevenir el desarrollo de la tosferina. Recuerden que nosotros en la tosferina generamos el efecto rebaño. Si nosotros nos vacunamos, protegemos a ese bebé y hacemos que no se enferme. Entonces, hay que tratar de que esas 2 vacunas estén al día. Con la vacuna, en cuanto a la parte de la tosferina, que es como lo que nosotros más estamos pendientes, hay que tener una consideración. Muchas veces dicen, bueno, es que nosotros tenemos otro niño pequeño en la familia, nació hace 3 años, yo me tengo que volver a vacunar. Esta vacuna se recomienda que se reaplique pues cada 10 años, por ejemplo. Las mamás sí en cada embarazo se tienen que volver a vacunar, pero las personas cercanas si tienen esta vacuna los últimos 10 años, digamos que si están en el periodo, pues generaría protección. Esas son las 2 como que recomendamos. De todas maneras, que todos tengan la vacunación contra COVID, que también no está de más que estemos pues al día, pero esas serían como las vacunas de la familia que se recomiendan. Sí, de acuerdo. Aquí Por hay acá. otra pregunta, tenemos otra pregunta en el chat que dice, una niña de 12 años que recibió una sola dosis de vacuna VPH al tener menos de 15 años, ¿estaría en el grupo de mejor respuesta inmunológica a dicha vacuna, así sea una sola dosis? Pues yo creo que básicamente se puede referir, creo que la pregunta se refiere a que realmente antes de los 14 años, cuando fue una sola dosis, está protegida y es lo que se recomienda como salud pública para nuestro país, una sola dosis de VPH. Si se vacunan después de los 14 años o de haber empezado vida sexual, pues sí, la recomendación son mínimo 2 dosis, ¿cierto? Sí, es importante algo con esto porque también hemos tenido cambios en cuanto a la vacunación del papiloma humano. Recuerden que nosotros antes teníamos la vacuna que nos cubría contra 4 serotipos. Ya desde este año tenemos la vacuna que nos previene contra 9. Claramente, esto aumenta muchísimo la cobertura
Y han cambiado también políticas en cuanto a vacunación de niñas, en cuanto a vacunación de niños, porque esto es algo que también fue cambiando. Les cuento rápidamente cómo funciona en nuestro país. Empezamos a vacunar niñas desde los 9 años, inicialmente solamente niñas, empezaron con 2 dosis, menores de 14 años, mayores de 14 años eran 3 dosis, y posteriormente en los hombres, para que los que no saben y que están conectados acá, también es una importante carga en la enfermedad porque no solamente son los transmisores, sino que también pueden tener cáncer de pene, cáncer de ano, verrugas genitales, que también impacta mucho. Dijeron, bueno, a nivel de salud pública necesitamos también vacunar a los hombres, entonces reduzcamos todo a una dosis, niños y niñas a partir de los 9 años y ya mayores de 14 años las 2 dosis. ¿Qué se ha visto? Que lo que cubrimos con 4 versus lo que cubrimos con 9, pues solamente por números ya sabemos que 9 pues tenemos una protección, que si hacemos el esquema completo podemos aumentar una cobertura hasta un 99.9% de desarrollar cáncer de cuello uterino en mujeres y pues en hombres la enfermedad. Recuerden que el cáncer de cuello uterino es la primera causa de mortalidad de mujeres en Colombia, y un dato así que me parece a mí siempre aterrador es que cada 2 minutos se muere una mujer por cáncer de cuello uterino en el mundo. Entonces es una enfermedad que realmente tenemos que impactar y tenemos que prevenir. Realmente los estudios han mostrado que con una dosis pues disminuimos la posibilidad de la enfermedad, pero si nosotros podemos poner un refuerzo, una segunda dosis, quedaríamos con una cobertura para llegar a ese 99.9% de prevención de un cáncer de cuello uterino. Entonces, en el caso de tu chiqui, si se puso una dosis, primero hay que mirar cuál le pusieron, hay que mirar si de pronto se le puso la de 4, porque si fue la de 4, yo te recomendaría que se le ponga el refuerzo de la de 9 para que quedemos con la nonavalente. Y si de pronto fue una solo de nonavalente y fue chiquita, pues se recomienda de todas maneras también para aumentar la cobertura poner un refuerzo después del año. Eso también ha cambiado entre si le pongo el refuerzo a los 6 meses o a los 12 meses. Se ha visto que entre los 6 y los 12 meses de refuerzo estaría bien, aunque hay estudios que muestran que a los 2 meses quedamos como completo. Aquí están diciendo el intervalo de la segunda dosis de refuerzo. Como te digo, entre el laboratorio lo dice entre los 6 meses y los 12 meses, pero se ha visto que si se pone a los 12 meses como que logramos adquirir más anticuerpos, entonces ese es como el esquemita que recomendamos. Pero para que sepan que es niños y niñas a partir de los 9 años, el gobierno nos da una dosis de 4, pero si ustedes quieren poner la nonavalente para aumentar la cobertura, pues sería maravilloso. Sí, sería lo ideal, ¿cierto? Como poner la Uh-huh. primera dosis que nos da el gobierno entre 9 y 14 años, nos da esa primera dosis, y si uno pudiera al año colocarle la nonavalente para reforzar y aumentar la cobertura con más, para mayor protección. Uh-huh. Exactamente. Por acá tengo otra pregunta que por aquí también me habían hecho previamente y que yo sé que muchas de las personas que de pronto venimos escuchando sobre vacunas desde hace mucho tiempo están en el ambiente y es, ¿las vacunas están relacionadas con el desarrollo de autismo? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Para que aclaremos este mito, porque es una pregunta que me parece interesante también aclarar acá porque a veces genera mucha duda. Sí, pero bueno, afortunadamente no tienen nada que ver las vacunas con el autismo, para nada. Eso ha sido como de las cosas que más daño le ha hecho a la medicina en algún momento, hace muchos años, una publicación que se desmintió, fue un artículo que se retractó, se expulsó al médico que lo había escrito, o sea, se demostró con evidencia que era falso, de toda falsedad esto. Y de hecho, no sé si ustedes han visto, ¿se acuerdan del doctor Peter Hotez, quien es un investigador de Texas Children's Hospital, del Baylor University? Y él precisamente tiene una hija con autismo y él es un investigador en vacunas y tiene un libro donde dice que precisamente las vacunas no causaron el autismo de su hija. Entonces, realmente esto es un mito de la medicina que nos ha hecho mucho daño y que se ha demostrado con creces que realmente no hay una relación entre autismo vacunas. Claro que sí, eso es súper importante. Entonces, yo quiero, esperemos que por acá hay otra pregunta súper importante. ¿Se puede hacer el contrario de las vacunas? ¿La segunda dosis puede ser cuadrivalente? Yo te recomendaría que completemos la nonavalente. No, lo ideal es completar la nonavalente porque es que la diferencia son 5 serotipos que generan mucho, 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 mucho impacto. Entonces, yo te diría que lo ideal es que completemos las dos con la nonavalente. Nosotros en vacunación siempre recomendamos, si empezamos por las que son más, continuar con las más y no devolvernos. Pero, por ejemplo, si ponemos, voy a darte aquí un ejemplo, por ejemplo, la pentavalente. Podemos pasar a la hexavalente en los casos de los bebés a los 2, a los 4, a los 6 meses, se pueden hacer, pero no se recomienda de más a menos.
para que siempre de ahí lo tengamos como también algo práctico. Menos a más, súper válido, pero más o menos pues no sería ideal para, pues no completamos la cobertura que nosotros esperamos. ¿Listo? Listo. Bueno, por acá yo creo que hemos resuelto un montón de dudas, preguntas definitivamente y dudas acerca de vacunación. Hay muchas. Y yo quiero que también el mensaje que quede aquí, todo esto que hemos conversado en esta noche, que es un espacio maravilloso que estamos compartiendo con la Sociedad Colombiana de Pediatría, es que definitivamente pueden haber dudas, pero siempre les pedimos a ustedes que busquen el consejo, busquen la solución, busquen la resolución a todos esos cuestionamientos que tenemos de las personas que realmente tienen el conocimiento para poder decirles a ustedes una verdad y también información confiable. Mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con lo que creemos. Realmente la malinformación nos hace mucho daño y los que finalmente van siendo afectados son nuestros niños que se quedan desprotegidos y el riesgo es de ese chiquito que se quedó sin esa vacuna. Entonces, sepan en qué preguntarlos. Nosotros claramente aquí ya estamos conectadas y ustedes saben que estamos abiertos para resolver cualquier duda. Nos pueden escribir porque la información de las personas que conocen es valiosa y estamos abiertos para que esto sea público y para que hagamos todo lo mejor para nuestros niños, porque lo que nos interesa es que nuestros niños estén saludables, que no se enfermen y que adquieran las vacunas, que definitivamente son de las cosas que más impactan para que un niño esté sano y pues claramente esté feliz y pueda vivir una vida completa. Entonces, yo creo que aquí vamos cerrando porque por acá resolvimos muchas cosas. No sé, Marce, si quieres adicionar algo Estoy más. mirando el chat, no tenemos más preguntas por aquí, pero bueno, igual la invitación a que este es un espacio abierto. La Sociedad Colombiana de Pediatría está abierta a dudas, inquietudes, cualquier sugerencia, inquietud que tengan desde la parte científica, nosotros como pediatras, como vacunadores, podemos resolverlo y ayudar a resolver todas estas inquietudes que tiene. Y eso era precisamente lo que queríamos cubrir en este espacio con ustedes, cualquier duda que tuvieran, pero tengan la plena certeza y la seguridad que estamos para eso. Nosotros los pediatras en Colombia y en el mundo realmente somos unos abanderados de la vacunación, sabemos los beneficios que hay y por eso, por ese beneficio, por esa seguridad y por ese interés superior del niño que tenemos nosotros, velar siempre por el interés superior del niño, es decir, lo mejor para ellos, recomendamos lo mejor desde el punto de vista académico y científico. Entonces, bueno, muchas gracias por haber estado esta noche aquí y quedamos abiertas a cualquier duda que tengan a través del chat de la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Perfecto. Las personas que de pronto no alcanzaron a conectarse desde el principio, va a quedar guardado en todo el perfil de la Sociedad Colombiana de Pediatría para que lo puedan visualizar desde el inicio y también si hay dudas adicionales las pueden anotar y nosotros también vamos a ir apoyando para que las vayamos resolviendo poco a poco. Muchísimas gracias por la compañía, mi Marce, me encanta estar por acá contigo en este espacio porque somos así súper apasionadas por el mundo de la vacunación y nada, Bueno, feliz noche para todos y mil gracias por la compañía. bueno, Linis, gracias a ti, buenas noches a todos. Buenas noches a todos.